conversando, diciendo quién eres tú, Rocío. Eh, Rocío es periodista, ella es comunicadora, pero además terapeuta, también facilitadora de encuentros femeninos y creadora también de la escuela, una escuela maravillosa que se llama Magas de la Tierra, un espacio de encuentro con la propia esencia y reconexión con la energía de la diosa. Qué hermoso este espacio que has creado, Rocío, Magas de la Tierra, es maravilloso porque como comunicadora, ¿cierto? Y tenemos como una responsabilidad, ¿cierto? No solamente como comunicadora, sino como mujeres, como de empezar también a trabajar y acompañar los caminos de otras mujeres, y eso es lo que tú haces también en Magas de la Tierra, empoderar, ¿cierto?, a las mujeres. Entonces, también desde el 2010 tú impartes formaciones enfocadas particularmente al conocimiento y el renacer de nuestro aspecto divino creador y de nuestra relación también con la Madre Tierra, que qué importante es eso, ¿cierto? Sobre todo en este momento que estamos viviendo, la oportunidad que nos ha dado esta pandemia quizás de estar más conectados con nosotros y con la Madre Tierra, ¿cierto? Paralelamente también has trabajado editando libros, ¿cierto? Y también eres Moon Mother certificada y avanzada por Miranda Gray. También eres activadora de carpas rojas, certificada por Diana o Deanna Lam, así se pronuncia, de Sí, perfecto. Tahumadora también, certificada por Roxana Campos, ¿cierto? Que era actriz, o bueno, no sé si ella sí, seguirá trabajando como actriz, pero sí, yo también participé en alguno de sus cursos, también eres ahumadora, y eres maestra Reiki también, terapeuta floral y de masaje escenio. ¡Wow! Eres una tremenda mujer medicina, mujer creadora, ¿ok? Bueno, también para las que no me conocen, yo también soy periodista, también soy comunicadora y profesora también, educadora. Y también, bueno, tú y yo somos investigadoras del ciclo menstrual. También me faltó ajá. mencionarlo dentro de tu presentación, ¿cierto? Estamos siempre investigando e interesándonos sobre esto del ciclo menstrual, ¿cierto? Porque es parte de quienes somos mujeres y nos autoconocemos, ¿cierto? Y tenemos que autoconocernos más. Eh, yo he creado un espacio que se llama Nuestro Viaje Rojo. Está todavía ahí en pañales, pero es un espacio dedicado especialmente y específicamente a las mujeres que como yo tenemos trastorno disfórico premenstrual. Entonces, un espacio de acompañamiento para las mujeres que tienen este trastorno, que es un trastorno bastante complejo y que te complica un poco la vida en muchos momentos. Y bueno, y un poco mi historia he sido como más lenta que tú en la parte de autoconocimiento, si bien hemos llevado caminos parecidos en muchos aspectos, pero tú ya en el 2010 comenzaste a ser emprendedora, ¿cierto? Ya comenzaste, dejaste como un poco el trabajo formal en el sistema que conocemos y lanzaste a este mundo de maravilloso, ¿cierto?, de acompañamiento con mujeres, y desde ahí que eres terapeuta, y acompaña, y haces formaciones, y haces sesiones individuales, grupales, ¿cierto?, de energía femenina. Eh, yo me demoré un poco más en dar el salto, siempre trabajé en trabajos formales hasta la pandemia, hasta ahora, cuando en un momento decidí dejar el trabajo que tenía como profesora en una escuela en Denver, como profesora de español, y dije, bueno, la pandemia para mí ha sido una oportunidad para poder dar el salto que nunca había dado y también estoy ahora enfocada en trabajar en toda la parte como femenina y del sistema hormonal, que es lo que a mí me apasiona, y en la alimentación, que ya vengo trabajando hace años y estudiando hace años como terapeuta nutricional, pero enfocada en la alimentación consciente. No en dietas ni nada de eso, sino que en alimentación consciente. Así que un poco eso soy yo.
Y ahora ya quizás podemos empezar a hacer una introducción, ¿cierto?, de nuestro tema. Que nuestro tema de hoy es súper importante. Y también yo te agradezco esta oportunidad, amiga bella, hermosa, porque pocas veces podemos ver de verdad un webinar, un taller, en donde podamos mezclar la parte biológica, la parte, ¿cierto?, de cómo funciona nuestro sistema hormonal con nuestra parte psíquica y emocional y conectada con la energía femenina. Eso es muy difícil de encontrar muchas veces. Entonces, esto que vamos a hacer ahora de empezar a conocernos más y también compartir estos conocimientos con otras mujeres, pienso que tiene un valor muy importante para nosotras, ¿cierto? Y para otras mujeres, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es hacer un correlato, ¿cierto? De eso estábamos hablando, vamos a hacer un correlato en donde hablaremos del ciclo menstrual, de las fases del ciclo menstrual, pero desde el punto de vista biológico, hormonal, y también desde el punto de vista psíquico. Entonces, vamos a ir navegando por las 4 fases, ¿ok? Dando información, qué significa esto de cómo funcionan las hormonas femeninas dentro de nuestro cuerpo y cómo eso se va también con el correlato de la parte más psíquica, más de la energía femenina, pero además vamos a entregar datos, que eso también es importante. Vamos a entregar algunos tips, algunas sugerencias de alimentación, por ejemplo. ¿Qué tipo de alimentación es importante en cada una de las fases? Que a veces no sabemos qué comer o por qué nos pasa, tenemos un dolor de cabeza, o nos duele acá, o nos sentimos extraña, ¿cierto? Y sabemos que estamos en el periodo de ovulación, o en el periodo de premenstrual, y no sabemos qué comer, y comemos lo que encontramos en nuestra despensa, en nuestro refrigerador, y al final eso quizás nos hace más daño, nos duele más la cabeza, nos sentimos peor, ¿cierto? Bueno, entonces también lo vamos a abordar desde ese punto de vista. Entonces, para hacer un resumen, porque primero vamos a hacer como este resumen, ¿cierto?, a modo general, después vamos a ir fase por fase, lo importante es entender que el ciclo menstrual no es el periodo menstrual, no es el sangrado solamente, sino que el ciclo menstrual es todo este mes, por decirlo así, o estos 28 días, porque vamos a tomar un ciclo de 28 días, ¿cierto? Pero vamos a entender también después que existen muchas variaciones, que hay mujeres que tienen ciclos de 20 días y hay otras mujeres que tienen ciclos de 35 días. Y eso también es normal. Pero vamos a tomar un ciclo de 28 días. Entonces, el ciclo menstrual abarca todos esos 28 días, no solamente el momento de sangrado. Eso es muy importante tenerlo como en consideración. ¿Y por qué se le llama un ciclo? Porque, bueno, es un sistema que se va repitiendo, ¿cierto? Automáticamente va ocurriendo, ¿sabes cuántas veces durante la vida de una mujer? 450 veces a lo largo de nuestra vida. Nuestro ciclo menstrual. Wow. Va así, siempre repitiéndose. Entonces, a ver, ¿qué pasa tras bastidor? Aquí vamos a empezar ya a ver como a modo general, para que lo empecemos a entender. Hay una glándula que se llama glándula pituitaria, que está en nuestro cerebro, y que también se le llama hipófisis. Esa glándula, ¿ok?, secreta, porque la vez pasada, como para hacer un paréntesis, hablamos de cómo funciona nuestro sistema hormonal y cómo nuestro sistema hormonal está interconectado. Es como una red interconectada, en donde hay glándulas que secretan hormonas y hay órganos que secretan hormonas, y estas hormonas viajan, ¿cierto?, que son pequeñas sustancias químicas que viajan por el torrente sanguíneo y se van a un órgano para que haga su función. Básicamente eso, para que recordemos un poco de la clase, del taller pasado, de la conversación pasada. Entonces, la hipófisis crea 2 hormonas que yo creo que tú recuerdas. Una se llama folículo estimulante y la otra se llama luteinizante. Estas hormonas las crea la hipófisis y viajan por nuestro corriente sanguíneo, por nuestro torrente sanguíneo, y llegan a los ovarios. ¿Qué hacen en los ovarios? Estimulan para que los folículos que están dentro de nuestros ovarios maduren y crezcan. Para que así uno de ellos, que va a ser el ganador, ¿cierto? Uno de ellos, rompa la pared del ovario y salga.
Básicamente es eso, pero ¿qué pasa cuando estas hormonas, la luteinizante y la folícula estimulante, bueno, llegan a los ovarios, los óvulos, los folículos, que en ese momento no se llama óvulos, se llaman folículos, empiezan a crecer y madurar, los folículos empiezan a crear y a producir una hormona que es sumamente importante, que después la vamos a ver con mayor detalle, que se llama estrógenos. Hay tres tipos de estrógenos, pero no los vamos a ver hoy día, pero vamos a entender que empiezan a producir estrógenos. Y estos estrógenos son los que finalmente cuando llegan a su pic, a su máximo, porque se elevan mucho, 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 producen la ovulación, que producen que el óvulo, ¿ok? El que más ha crecido, que también es un mito que hay que empezar a derribar algunos mitos, se dice a veces que un ovario es el que ovula un mes y el otro ovario es el que ovula el otro mes. No es así. Es el óvulo que crece más grande, da lo mismo en qué ovario salga. Porque hay mujeres que le remueven, le sacan un ovario y siguen produciendo óvulos con el otro ovario. Entonces, no es que haya uno u otro. A veces puede ser que sea alternado, ¿cierto? Un mes un mes este otro, pero no es una cosa que sea siempre así. Entonces, ¿qué pasa? Sale este óvulo, ¿cierto? Ya ha llegado al pic, los estrógenos están en el pic, y sale este óvulo, y a esto lo llamamos ovulación, ¿ok? Que sería la fase ovulatoria. Y usualmente esto ocurre entre los días 10 o 12 hasta el día 16 de nuestro ciclo. Eso también va a depender de cada mujer. No todas las mujeres ovulan el día 14. Eso es importante. Tampoco somos extrañas las que no ovulemos el día 14. No tenemos nada equivocado si ovulamos el día 12 o si ovulamos el día 15. Nada está equivocado en nosotras. Simplemente somos distintas. Hay circunstancias internas y externas que nos hacen ovular en diferentes periodos. Entonces, después este óvulo se va moviendo, ¿cierto? Por la trompa de Falopio hasta, ahí va viajando, para ver si hay un espermatozoide que lo fecunde, ¿cierto? Entonces, cuando nadie lo fecunda, el óvulo todo triste queda vacío. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Se va directamente al endometrio. Entonces, ¿y ahí qué hace este óvulo vacío cuando nadie lo ha fecundado? Empieza a producir progesterona, que ya la progesterona es la otra hormona muy importante desde la ovulación hasta la llegada de nuestra menstruación, porque se eleva considerablemente. Entonces, es importante entender que durante la primera parte, desde que se termina la menstruación hasta la ovulación, los estrógenos son los protagonistas. Ajá. Desde la ovulación hasta la menstruación, la progesterona es la protagonista. ¿Ok? Y cada una de estos tiene sus formas de actuar en nuestro cuerpo, que también los vamos a ver específicamente, porque nos hace sentirnos de una forma determinada. Ya, entonces, bueno, si el óvulo no se implantó, ¿cierto? No hay un huevito ahí, entonces lo que se hace es que los estrógenos se reducen drásticamente en esa etapa y la progesterona empieza a ser la protagonista, claro, y lo que hace el endometrio es prepararse ¿para qué? Para desprenderse. Entonces ahí empieza la progesterona, que tiene una función fundamental, porque la progesterona, fíjate, es la hormona del embarazo, así se le llama, es la hormona del embarazo. Pero si no hay embarazo, la progesterona es tan perfecta que va a hacer su función al endometrio, para que el endometrio, ¿cierto?, se derrame, se desprenda y llegue la menstruación. Entonces la sangre y el tejido endometrial van formando el periodo menstrual. Eso es básicamente, súper en forma general, lo que pasa durante todo el proceso. Y es importante porque fíjate que nuestro sistema hormonal femenino tiene dos objetivos. Primer objetivo es el embarazo. Ajá. Segundo objetivo es la menstruación, si no hay embarazo. Eso sería todo. ¿Cómo funcionan nuestras hormonas dentro de nosotros? ¿Cómo van a los órganos, a los ovarios, todo eso? El objetivo es claro. Ajá. Embarazo o menstruación. Entonces, ajá, aquí las hormonas controlan mágicamente todo esto. Por eso es tan importante tener nuestro sistema hormonal súper fortalecido.
sobre todo, no solamente en la parte mientras estamos menstruando en edad fértil, después cuando viene la premenopausia o la menopausia, cuando ya los ovarios no producen hormonas, porque ese es un tema, ya dejan de producir, ¿y qué pasa? Empiezan otros órganos, porque no sé si tú sabías, pero no solamente los ovarios producen hormonas, también las producen, por ejemplo, nuestros pechos, producen estrógenos, nuestro hígado también, y nuestras glándulas suprarrenales, incluso durante la menopausia nuestras células adiposas. Entonces, todo esto, cuando ya viene la menopausia, es importante saberlo porque hay que fortalecer esos órganos, ¿cierto?, que están ahí y que ya los ovarios ya no están funcionando para eso. Entonces, como para finalizar, entender que, por mi parte, por lo menos la parte biológica, este resumen, entender que todas las mujeres somos distintas. Eso es muy importante, que la ovulación ocurre en diferentes momentos, no siempre en el día 14, que no siempre en el día 28 menstruamos todas. A veces menstruamos en el día 20, en el día 26, depende. Y también a ninguna de nosotros, quizás a alguna les llegó su primera menstruación a los 12 años, a otra les llegó a los 9, a otra les llegó a los 15. Y la menopausia, a algunas les va a llegar a los 50, a otras les llega a los 45, a otras les llega quizás a los 38, a otras después de los 50. Entonces, cada una de nosotras es un mundo y entendernos en esas diferencias y querernos y amarnos y autoobservarnos, que eso es lo más importante, ¿cierto? Hacer el trabajo de saber qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, qué estamos experimentando, nos va a empoderar y nos va a dar todas las herramientas para poder caminar bien y disfrutar nuestra vida con más plenitud. Bueno, eso por mi parte. Ahora te dejo el micrófono a ti, amiga. Excelente explicación y muy, muy importante que nosotras las mujeres vayamos ampliando la visión que tenemos de nuestra salud, porque hoy, como habíamos dicho en el live pasado, ya se sabe que el ser humano es el resultado de interacciones biológicas y ambientales que nos definen como seres completos. Entonces, es muy importante que nosotras comprendamos estos temas para una gestión de nuestra salud, sobre todo en tiempos donde es de vital importancia reconocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo opera, cómo se fortalece, cómo se desintoxica, qué alimentos hacen bien y fortalecen nuestra salud hormonal. Y la parte linda de todo nuestro ciclo menstrual, que como decimos es un continuo, ¿no es cierto? Siempre hemos pensado que el ciclo menstrual es solo el tiempo del sangrado, sin embargo responde a 4 fases: menstruación, preovulación, ovulación y premenstruación. Entonces, en estas 4 fases existe algo maravilloso y este es el mundo idílico de las mujeres, este es el mundo mágico de las mujeres, este es el mundo completo de las mujeres porque existe un metalenguaje, existe un correlato que acompaña el viaje de las hormonas por nuestro cuerpo, por nuestras glándulas y que nos está susurrando, nos está invitando a vivir ciertas etapas desde una manera responsable y empoderada. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el ciclo hormonal depende del ciclo de la naturaleza y del ciclo de la luna. Por lo tanto, la primera premisa que podemos hablar desde el mundo de la psiquis femenina es que la mujer, la tierra y la luna es una trinidad. Es una trinidad maravillosa que va generando un tejido vivo, cargado de significado. Y ese significado es preponderante para el desarrollo espiritual, anímico, psicológico y mental de la mujer. Ahora, ¿por qué para nosotras sería interesante comprender este metarrelato? Porque así nosotras enriquecemos nuestra vida, tenemos conocimiento, podemos generar autogestión de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Y cuando una mujer logra hacer esta sinergia y comprender la carga simbólica
en la cual vivimos, uno recupera la fuerza, uno recupera el poder y las decisiones que toman están desde este autogobierno. ¿Por qué? Porque es importante invitar a las mujeres, primero a las mujeres, luego a los hombres, pero primero vamos con lo que nos corresponde a nosotras como tema biológico. Es importante que nosotras sepamos cómo nos construimos, que hay ciertas hormonas que determinan respuestas emocionales y esas respuestas emocionales avivan patrones mentales durante los distintos ciclos, durante las distintas fases del ciclo menstrual. Entonces, reconocernos cíclicas nos ayuda a amarnos, a comprendernos, a dejar la desidia y recuperar la fuerza intrínseca que vive en cada una de nosotras como gobernantes y sostenedoras del pulso de la vida sobre la tierra. ¡Wow! Totalmente de acuerdo. Y sabes que, mira, eso que dijiste voy a hacer un paréntesis porque me parece muy importante. Eso que dijiste que nuestros ciclos, ¿cierto? Hormonales activan patrones mentales, es muy Ajá. importante. Y fíjate, voy a comentar una propia experiencia cortita. Cada vez que, como yo tengo este tema del trastorno disfórico premenstrual, que es un tema de que en el cerebro, mi cerebro no procesa bien las fluctuaciones de la progesterona y los estrógenos, en palabras Ajá. simples. Cada vez que me venían estas como este descontrol emocional o estas como sensación de aislamiento, de soledad infinita, de angustia, me activaba patrones mentales, porque claro, al principio yo no me daba cuenta, hasta que empecé a trabajar en terapia y me di cuenta qué me activaba y qué cosas tenía yo adentro que me activaban esas emociones, inseguridades emocionales, un sinfín de cosas. Entonces es muy importante lo que tú dices, porque hay una cosa son las hormonas, ¿cierto? Cómo funciona y cómo lo que nos hacen sentir, que vamos a verlo después como los estrógenos y la progesterona nos hace sentir, pero otra cosa es el patrón mental, ¿cierto? Que está ahí funcionando o algunos temas emocionales que están ahí, que están tratando de salir y que no salen, que están ocultos y que también hay que trabajarlos para que podamos, ¿cierto?, comprendernos mejor. Eh, Decirle a nuestras amigas que están conectadas que si quieren hacernos preguntas, siéntanse libres, ¿cierto?, de hacernos las preguntas que quieran, porque ahora ya vamos a empezar con el tema de las fases, ¿cierto?, en cada una de las fases. Entonces, que nos hagan preguntas si tienen, y eso, y saludarlas a todas, porque me habían hecho algunas preguntas que las voy a responder al final del taller, y porque algunas personas me escribieron, una chica de México contando que le había encantado el taller, que había llegado por casualidad, pero que le había encantado el taller, porque ella justamente estaba buscando un espacio en donde poder entenderse más. Que eso es lo que también yo creo que tenemos como objetivo, ¿cierto? Que cada día nos podamos entender un poco más. Exacto. Vamos a ir entonces con la fase uno, ¿ya? Que es la fase uno, la fase del sangrado, la menstruación en sí, que contempla o que incluye del día uno al 5. También a veces puede ser el 6, pero básicamente es del uno al 5. En ese momento en el que se produce la descarga roja, la voy a llamar así, ¿ok? Pero abundante. Importante entender que el día uno no es el día de las manchitas, porque a muchas mujeres nos llega, quizás les puede llegar manchitas de color rosado, otras de color marrón. Eso no es día uno de menstruación. Día uno de menstruación se cuenta del día abundante que te llega la menstruación. Roja, descarga roja abundante, ¿ok? Las manchitas corresponden a otro tipo de periodo, no a la menstruación, no a esta fase uno. Ajá. Entonces, es habitual estar en esta fase sin sangrar. ¿Por qué? Porque la menstruación a veces, dependiendo de la mujer, puede durar entre 3 días y 7 días. Entonces, eso también es variable.
Entonces, se puede estar en esta etapa sin estar sangrando, pero contemplemos del 1 al 5, ¿ok? Y durante esta etapa tenemos niveles de estrógenos y progesterona muy bajos. Eso es muy importante entenderlo. Y como tenemos estas hormonas muy bajas, porque ya todas funcionaron antes, ¿cierto? Tuvieron ahí su protagonismo, ahora está muy baja. ¿Qué pasa con nosotras? Tenemos una caída brusca en nuestra energía. Eso es muy importante entenderlo, que en esta fase 1 de la menstruación podemos tener dolores de cabeza, podemos tener algunos dolores en la espalda baja, podemos tener dolores en el útero, ¿cierto? Calambres que se llaman en el útero, y podemos también sentir nuestros pechos muy sensibles, estamos mucho más sensibles también. Nosotros estamos mucho más sensibles. Y eso es producto de la baja en las hormonas, porque la progesterona y los estrógenos están muy bajos, entonces ahí estamos muy, muy, muy cansadas. Eso es muy importante. Mira, yo recuerdo una vez en Chile, menstruando, y tú siempre me decías, tú tienes que descansar en la menstruación. Y yo porfiada me fui desde, como siempre, porfiada, porque me tienen que pasar las cosas para poder decir, wow, sí, esto no tenía que haberlo hecho. Agarré la bicicleta, tomé mi bicicleta desde mi departamento y me fui a andar en bicicleta no sé a dónde. Me A acuerdo las lo dos, que te pasó. a las 2 cuadras, ¡pam! Jenny tocó el suelo. Me caí de la bicicleta toda moreteada, llegué así pero con una herida en la rodilla, mal. ¿Por qué? Porque bueno, yo desafiando todo esto, no tenía el conocimiento quizá o no estaba en ese momento, en esta etapa en la que estoy ahora, y tuvo que pasarme eso, pero lo recuerdo claramente. ¿Por qué? Porque claro, en esta etapa de la menstruación uno está más cansada, uno necesita retraerse, ¿cierto? Estar más como en la interna, y ahí tú vas a explicar en la parte psíquica qué significa esta etapa, pero eso es muy importante. ¿Qué alimentos debemos comer? Ya vamos a tomar como ya los datos. ¿Qué alimentos podemos comer en esta etapa? Bueno, lo más importante es añadir nutrientes y calor, no alimentos fríos, no alimentos, menos alimentos crudos y más alimentos cocinados. ¿Okay? Más cremas de verdura, más sopas, tenemos que comer alimentos ricos en agua, porque perdemos mucha agua, y no procesados. Por favor, eso es muy importante, porque bueno, los alimentos procesados, además de tener tienen muchos disruptores endocrinos, y eso nos perjudica enormemente nuestro sistema hormonal, sobre todo el sistema hormonal femenino. Entonces, tratar de consumir la menor cantidad de alimentos procesados y prepararte tus propios alimentos, ¿ok? Quizás preparártelos desde antes, ¿sí? Eso también puede ser un tips, porque en ese momento estás tan cansada que no tienes ganas de hacer nada muchas veces. Entonces hay que prepararse anteriormente, unos 5 días antes, y prepararse cosas. Y dejarlas en el refrigerador, ¿cierto? Dejarlas ahí para cuando llegue ese momento, tenemos a qué echar mano. Entonces, cereales integrales, muy importante durante la menstruación. Grasas saludables como la palta, el aguacate. Legumbres, también, muy importante. Lentejas, por la cantidad de hierro que tiene, porque perdemos hierro con la sangre. Entonces, en ese momento es importantísimo, por ejemplo, suplementos de magnesio, que eso, también podemos hablar más adelante de algunos suplementos, quizás en otro taller, pero magnesio, que nos ayudan mucho en eso, y también nos ayudan a descansar bien, a dormir bien. Pero la palta, los cereales integrales, las comidas calentitas, nada de evitar quizás las ensaladas y las cosas crudas, sino que todo lo calentito, hay infusiones, ¿cierto? Las algas nos hacen muy bien, nos aportan muchos minerales, que perdemos minerales con la menstruación, entonces las algas nos ayudan. Las semillas de calabaza, aquí vamos, las semillas de calabaza son muy buenas porque nos ayudan a
empezar la producción de, apoyar la producción de estrógenos para después. Entonces, empezar a consumirla es súper importante. La espinaca, para los que no son vegetarianos, el pescado, el huevo también ayuda. Y las lentejas, como dije. Y tratar de evitar el azúcar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el azúcar, ¿qué nos pasa con el azúcar? Si comemos azúcar, mucha azúcar. Nos da un pic de energía, ¿cierto? Un momento, wow, nos sentimos súper bien con el helado que nos estamos tomando, con el pastel, ¿cierto? Que nos estamos comiendo. Pero a la hora después nos viene el bajón y es horrible. Entonces, nos hace estar más cansados. En ese periodo de menstruación, la fase 1, estamos más cansadas. Y si más encima le añadimos el azúcar, no, nos vamos a pasar todo el día en la cama. Ajá. Entonces, ahí es muy importante evitar los alimentos con azúcar. Las nueces también son buenas, el tempeh, los alimentos fermentados, las lentejas, dije, el pescado blanco y los huevos. Bueno, eso básicamente. De todas formas, yo estoy haciendo un ebook, un libro digital, en donde estoy creándolo, que lo voy a tener después gratis para descargar. Estoy trabajando en eso, con todos los alimentos para cada fase, así que no se preocupen que en algún momento va a ir. Bueno, te escucho. Fase 1. Bueno, y en la fase 1 de la menstruación, como decíamos, se van a activar elementos que son ancestrales y que son del inconsciente de la humanidad. Chicas, es importante que sepamos que la vida tiene muchas capas y lo que nosotros llamamos inconsciente colectivo es ese cúmulo informacional común, ¿no es cierto?, a todos los habitantes del planeta, más allá del territorio geográfico o geopolítico, digamos, en la que nos encontremos. Entonces, cuando una mujer comienza su día 1 del sangrado, se despierta dentro de uno una forma de ser, algo que es conocido como arquetipo. Y esta forma de ser, Jenny, se llama el arquetipo de la anciana, que representa el invierno en nuestra vida, que nos invita al elemento tierra y que activa también en nosotras la fase de la luna nueva, que es la luna que no logra verse desde la tierra. No implica que no esté, sino que simplemente no se ve. Entonces, ¿qué nos está diciendo energéticamente la menstruación? Que ha llegado el tiempo de morir para renacer. Por lo tanto, lo que está sucediendo en esta muerte simbólica es que se está potenciando nuestra savia interna, nuestra mujer psíquica. Por lo tanto, baja nuestra energía física, se manifiestan ciertos síntomas, se activa la sintomatología y es ahí donde justamente las mujeres tenemos que prestar atención más allá del perogrullo, de la inflamación de los pechos, del dolor en el coxis, de los calambres en el útero, qué otros órganos se están activando y mostrando qué energías se están guardando en ellos, para que nosotras estemos muy alertas. ¿Por qué? Porque en este tiempo las mujeres estamos pitonizas. Comienzan a revelarse incluso, chicas, sueños premonitorios. Por lo tanto, se nos invita a prestar atención al mundo onírico, a todo lo que comienza a pasar en ese mundo que a simple vista no podemos ver. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la alquimia sagrada, con la intuición, con los sueños, se comienza a activar. Es un tiempo de estar hacia adentro. Y cuando una mujer está hacia adentro, es el momento exacto, chiquillas, para activar la magia. ¿Y cómo nosotras podemos activar la magia? A través de los rituales. Simplemente tiempo, por ejemplo, de saumearse. Y uno diría, pero ¿qué es saumear? La típica limpia, tal vez la limpia, el concepto de la limpieza energética puede ser más comprensible en todas las partes del globo. Sabemos que echamos unos carboncillos a quemar, dentro echamos hierbas medicinales, cáscaras, resinas y podemos limpiar nuestro campo energético, podemos limpiar incluso nuestro hogar. Y también es un momento perfecto, amiga, para hacer una desintoxicación celular y ayunos.
¿Por qué? Porque el cuerpo naturalmente está limpiándose, está preparándose. ¿Para qué? Para algo nuevo. Pero como la vida es una imbricación de energías, primero debemos morir. Por eso se dice que nosotras estamos activando nuestra anciana y por sobre todo estamos activando nuestra parte espiritual, que parte primero de la intimidad. Por eso la energía baja, baja porque bajan las hormonas, pero su correlato energético y simbólico te está diciendo nido, contención, conexión espiritual, desintoxicación, ayuno, trabajo del rito. En el sueño comienzan a presentarse ciertas simbologías que nos están invitando a su vez a liberar contenido inconsciente para conectar con esa esencia y con ese espíritu inmanente que vive en cada una de nosotras. Por lo tanto, la menstruación es como el plot point, es como ese punto maravilloso de la mujer en que comienza a irse hacia adentro para visionar su vida y decir, Dios mío santo, ¿quién soy? Voy a evaluar mi vida. Quiero saber cómo me ha ido en mis proyectos. ¿Estoy bien? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo está mi mundo emocional? ¿Cómo está mi mundo psíquico? Por lo tanto, es un momento extraordinario. Y por lo general, obvio que andamos más irritables. ¿Y por qué andamos irritables? Pues que es momento de prestarle atención a ese Pepe Grillo llamado intuición, a esa mujer sabia, conocedora de los ritmos que vive dentro de nosotras y que con la menstruación sale a la luz y nos muestra. Por eso nosotras en el momento de la menstruación estamos como en un nidito, en ese nidito de nuestro propio cuerpo. Tal vez es el gran momento que tenemos para vivir con nosotras mismas y reevaluar toda nuestra vida, todas nuestras relaciones y todos nuestros paradigmas. Wow. ¿Y será eso, será que también a veces tenemos más problemas con nuestra menstruación porque nos obligamos a hacer algunas cosas que de verdad nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Nuestras propias hormonas o nuestra propia fase psíquica, ¿cierto? Como tú le explicabas muy bien, nos dice que tenemos que irnos más hacia adentro, pero nosotras insistimos en ir más hacia afuera muchas veces. Y hacemos cosas, entonces nos desconectamos de nuestra propia esencia y ahí tenemos mayor cantidad de problemas, físicos incluso. Bueno, y eso es en parte al tema de la cultura, cómo la cultura ha ido formando esta desconexión con la esencia del ser. Antiguamente, amiga, las mujeres esto lo sabían perfectamente y de hecho se reunían en tipis, en centros ceremoniales, sagrados de sangrado, donde estaban ellas a potito pelado en conexión con la tierra, sangrando libremente, porque chiquilla, los tampones, las compresas y las toallas higiénicas es un invento moderno. Antes la mujer tenía una comprensión y un ejercicio total de sus músculos vaginales y ellas estaban apretaditas hasta el momento en que sabían que todo el cúmulo de esa sangre menstrual estaba a su tope y simplemente ¡pum! Soltaban y botaban el sangrado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Nos exigimos. Vivimos en trabajos, ¿no es cierto? En trabajos tradicionales muchas veces, en que tenemos que ir a la oficina, tenemos que trabajar. Y en el momento de nuestro sangrado, uno no está tan logística ni inteligente intelectualmente. Es el tiempo para, como te digo, este metalenguaje, esta metaconexión con ese mundo de lo invisible. Ya habrán otros tiempos dentro del ciclo menstrual que son maravillosos para gestionar, para hacer proyectos y para aplicar la logística. Y ahí vamos siguiendo con la fase 2, ¿cierto? Bueno, la fase 2, yo la llamo preovulatoria, no sé cómo la llamas tú. También, Igual, perfecto. preovulatoria. Preovulatoria, y eso va
6 de nuestro ciclo al día 11 aproximadamente. Esto siempre es un aproximado, ¿cierto? No es tan así, tan perfecto. Y en esta fase ya no hay sangre o quizás muy poca, dependiendo de la mujer. Entonces, aquí, en esta fase, el estradiol ya sube. El estradiol es uno de los estrógenos, porque tenemos tres tipos de estrógenos. El estradiol comienza a subir y empieza a subir, a subir, a subir. ¿Ok? Y se produce exclusivamente en nuestros ovarios, ¿ya? Y los otros dos estrógenos se producen en otros órganos. Eso es lo interesante que, bueno, tenemos 3 tipos de estrógenos, pero el estradiol se produce específicamente en los ovarios. En este momento, nuestra hipófisis, en el preovulatorio, ¿cierto? Preovulatorio, nuestra hipófisis, nuestra glándula pituitaria, libera unas hormonas que dijimos anteriormente, la folículo estimulante y la luteinizante, por el torrente sanguíneo, ¿ya? Y cuando llegan a los ovarios, estimulan la producción del óvulo. Ahí el folículo crece, ¿ok? Y uno de los óvulos rompe la pared del ovario y sale por las trompas de falopio. Entonces, aquí en esta fase los estrógenos son muy altos, empiezan a estar muy, muy altos. Y los estrógenos, amigas, nos dan mucha energía. Ujú. Los estrógenos nos aportan mucha energía y a veces hay mujeres que con esta energía no saben qué hacer. Porque empiezan a sentir una cosa interna, así que como que les sube. Como que les sube y no saben, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy en esta etapa? Porque bueno, eso es parte de lo que hacen los estrógenos. Te ayudan a tener más energía. Es la fase folicular, ¿cierto? Empieza, entonces, uno de los folículos crece, dije, y crece hasta convertirse en este óvulo para salir, ¿ok? Todavía no estamos en la fase de ovulación. Esta es la fase preovulatoria, ¿ok? Los estrógenos están súper altos, ¿ok? Todavía no llegan al máximo, que es la ovulación, pero están ahí súper altos. Entonces, ¿qué debemos comer durante este tiempo? ¿Qué se recomienda? ¿Qué necesitamos comer? Necesitamos consumir alimentos más frescos. Ya pasamos de la parte de la fase 1 de la menstruación, que consumíamos todo cálido, todo cocido. Ahora se nos pide que consumamos alimentos más frescos y ligeros, ¿ok? Porque los estrógenos se elevan mucho y tenemos demasiada energía. Entonces tenemos que Ajá. contrarrestar eso con alimentos frescos, más ensaladitas, ¿cierto? Más cosas más crudas. Durante esta etapa podemos practicar mucho deporte. Está Ajá. ideal para que practiquemos deporte, para que hagamos yoga, para que hagamos incluso deporte de alto rendimiento, si a alguna mujer le gusta, para correr, para ir a trotar, o sea, es ideal esta fase. Alimentos como ensalada, el kéfir de agua, el yogur, la kombucha también. Podemos también hacer depuraciones. Esta etapa es ideal para depurar el hígado y otros órganos, Ajá. pero particularmente para hacer un detox de hígado. Nos va muy bien. La mayoría de las mujeres se sienten con mucha energía y podemos hacer nuestra lista también de ideas, porque como estamos tan energéticas y tenemos tanta concentración, pues estamos súper concentradas, podemos hacer muchas actividades. Entonces está bueno para programar, para planificar, para trabajar en esos proyectos que no habíamos trabajado, para poder hacer lista de compra, para poder hacer la lista de nuestras despensas. O sea, nos podemos comer el mundo en esta etapa Exacto, preovulatoria. Comemos el exacto. mundo. Queremos. Entonces, nos vienen muy bien también los aguacates, las paltas, el brócoli, el calabacín, que también se le llama zucchini, los frutos secos, las semillas, el yogur, los fermentados, los cereales integrales de nuevo, y los pseudo cereales, como la quinoa, por ejemplo. Ajá. Probióticos, tanto en alimentos como los brotes, los germinados, porque esos son probióticos, y también las hojas verdes son probióticos, pero también en suplementos. Si alguna quiere comprarse suplementos, está bien, o sea, que se los puede tomar en esos momentos, está súper bien. Las infusiones de valeriana, ¿para qué? Para conciliar el sueño, porque como estamos tan energéticas, nos puede costar quedarnos dormidas. Tenemos muchas ideas en la cabeza, estamos a punto de explotar. Entonces, tenemos que calmarnos en la noche, tomar, ¿cierto? Una infusión de melisa, una infusión de valeriana, tratar de Ajá. bajar las tensiones.
como que un poco eso, para que podamos descansar bien, porque el descanso es súper importante. Y aquí voy a mencionar el tema de la rotación de semillas de nuevo. En la primera parte, como del voy a decir que hay dos partes del ciclo. Sabemos que hay 4 fases, pero desde la menstruación hasta la ovulación, los estrógenos son los protagonistas. Y ahí todas las mujeres deberíamos hacer una rotación de semillas, que es en la primera parte, donde, desde la menstruación a la ovulación, semillas de linaza con semillas de calabaza, todos los Ajá. días, una parada. Las mueles o las dejas activadas como tú quieras, y las puedes poner, puedes hacer patés, puedes hacer hummus, puedes hacer, ponerla Wow. encima de sopas, puedes ponerla encima de ensaladas, y de verdad te va a cambiar, incluso en tus batidos verdes, si te haces tus zumos, tus batidos verdes, echas el polvito ahí y lo mueles todo junto, y ya, te olvidaste, te la tomaste todos los días. ¿Por qué? Porque esas dos semillas, las de calabaza y las de linaza, ayudan, apoyan los estrógenos. En las de linaza particularmente son fitoestrógenos, que nos ayudan en la producción de los estrógenos buenos. Entonces hay que tenerlo súper presente eso. Eso por mi parte. Vamos Qué con la, lindo. con tu, Sí, con la y fase bueno, preovulatoria. y ahí uno va viendo el correlato entre la biología, entre las secreciones hormonales y realmente el mundo de la psiqui. Y ahí también nos damos cuenta de algo hermoso, Jenny, que el cuerpo es el contenedor del espíritu y ya nosotras no podemos separarlos más. Por eso, entre mayor cantidad de información nosotras manejemos, más enriquece nuestro mundo y con ello nuestras relaciones. Que así como los estrógenos están subiendo y van hacia arribita, también nuestra energía sube. Y la luna, el arquetipo lunar que nos corresponde entonces es la luna creciente en esta fase preovulatoria, donde el ser femenino que se activa como arquetipo es la doncella, es la virgen, es esa niña jovencita, adolescente, llena de energía, donde su vida es la primavera, donde el elemento que se activa es el aire. ¿Y qué comenzamos a vivir luego de esta etapa del sangrado? Es una etapa de crecimiento y de enfoque. Nuestro cuerpo ya está más deshinchado, por lo tanto, tendemos a vivir más en el mundo de afuera. Poleritas más apretaditas, pantaloncitos más apretaditos, piel más linda, más radiante, más coquetonas. Podemos trabajar en nuevos proyectos y en nuevos sueños, porque estamos en una etapa de revitalización total. Por lo tanto, es el momento de nutrir ¿qué? Nuestra esencia y nuestra evolución. ¿Por qué? Porque estamos alegres, estamos entusiastas, estamos divertidas. Y no solamente eso, además estamos productivas y eficientes. Por lo tanto, es una etapa ideal para el avance de los proyectos y la concreción de nuestros sueños. ¿Por qué? Porque andamos muy despiertas y se nos activa la lógica, el pragmatismo y la intelectualidad. Entonces, como tú decías, ideal para quemar energías, ideal para deportes que son de alto rendimiento o que al menos son exigentes o que pueden ser incluso cardiovasculares, ¿no es cierto? Que nos ayudan a estar todo el tiempo ahí quemando energía, quemando energía. Pero además, al ser una etapa externa, la mujer comienza a generar comprensión de qué, del proceso anterior que tuvo, donde fue esta anciana sabia, que comenzó a comprender de todo aquello que debía desprenderse para morir y renacer en esta etapa de la jovencita, donde se activa la creación, incluso como tú decías, de nuevos hábitos saludables. Así que si nosotras queremos realmente hacer un plan de desintoxicación o un plan saludable 2021, dado el contexto global, dado el contexto mundial en el que estamos viviendo, en que necesitamos recuperar la autogestión de nuestra vida, esta luna nueva que está activando el arquetipo preovulatorio nos sirve a todas como un gran consenso de poder hacer este hábito saludable 2021. Y además es importante, amiga, decir que en el arquetipo de la doncellita, de la virgen, en nuestra fase preovulatoria, se activa
una mitología en nuestro interior. Y se activa obviamente una diosa, que se llama la diosa Artemisa, que es conocida como la diosa de la independencia, de la confianza y del amor propio. Por eso es tan importante que en esta fase nosotras miremos hacia adentro según el ciclo anterior y luego lo proyectemos hacia afuera, para que en el fondo toda esta muerte y este renacimiento se pueda ver en nuestro mundo externo. Y como tips energéticos, nuestra piel está perfecta para absorber todos los nutrientes. Entonces, ideal para encremarse, para cortar la punta de los cabellos, para darnos baños de tina y hacernos digamos, un cronograma de actividades donde pongamos la lógica, las metas, los objetivos y los supraobjetivos que necesitamos cumplir paso a paso. Entonces nos podemos hacer un cronograma de actividades para realmente poder lograr nuestras metas, sabiendo que en las otras fases del ciclo no vamos a estar tan activas.